Videotutorial correspondiente a la creación de centros poblados. La ruta de acceso es parámetros, archivos indispensables, creación de centros poblados. Si es el caso que arroja una alerta que el acceso no es autorizado, deben contactarse con el administrador del software en su empresa para que realice la parametrización correspondiente de este permiso a su perfil, para que puedan acceder a ella si solo necesitan quizás, por ejemplo, hacer una consulta o si necesitan agregar, editar, anular o lo que corresponda. Cada uno de estos son unos permisos. Entonces, en nuestro canal de YouTube ya se encuentra un video explicando cómo se hace la parametrización de los permisos para que lo tengan en cuenta. Antes de revisar la creación y todo lo que implica la pantalla, me gustaría que definiéramos qué es un centro poblado. Bueno, esto es un concepto que se creó por el DANE para fines estadísticos y es útil sobre todo para identificar núcleos de población. Se define entonces al centro poblado como una concentración de mínimo 20 viviendas. Sobre todo estas viviendas tienen que tener las características que son contiguas, por así decirlo, o son vecinas entre sí, y obviamente pertenecen o se asocian a una ciudad. Es decir, estos centros poblados como tal no son ciudades porque no cumplen con las características para determinarlo así, pero tampoco son solamente barrios, ¿sí? Quiere decir que estos centros poblados hay una identificación obviamente a nivel nacional cuáles son estos centros poblados, adicional a qué ciudad pertenecen y una serie de características que ya vamos a revisar. Tener en cuenta que el centro poblado siempre se debe asignar a los clientes, es decir, cuando creamos un cliente tenemos que asignarle una ciudad y por ende él entonces nos va a mostrar cuáles son los centros poblados que ya están previamente creados basados en esta parametrización. Hacerles una aclaración también que cuando nosotros hacemos la instalación del software ya nosotros insertamos estos centros poblados como tal, es decir, ustedes no tienen que crearlos todos en el software. Probablemente lo van a tener que hacer si hay alguno nuevo o si quizás por ejemplo eliminaron alguno por error o cualquier cosa que de pronto pues ocurra, ¿sí? O quieran editarle el nombre porque no quedó bien. Entonces les va a servir para ello, pero como tal ya en el software cuando nosotros hacemos la instalación viene toda esta información tanto de ciudades, departamentos, países, etcétera. Cuando ingresamos a la opción, en la parte superior, pues nos va a mostrar todo lo que son filtros. Yo puedo buscar un centro poblado por el código o por la descripción. O por ejemplo, los centros poblados que pertenecen a cierto departamento o ciudad basados en el código y en la descripción. Y adicional, sacar reportes tanto en PDF como en Excel. Informes obviamente que les van a funcionar para imprimir o para algún tipo de dato que necesiten ustedes dar. Para crear uno nuevo, pues sencillamente ingresan en este icono. Este es el icono de edición y el icono de anulación. Entonces la creación es supremamente sencilla. Me pide solo estos campos que acá están viendo ahorita en pantalla. Entonces voy a poner cualquier código. Digamos que sea ese el código. Un centro poblado. Voy a poner un ejemplo. Obviamente pues ustedes deben tener en cuenta el nombre para digitarlo allí. El código de la ciudad, es decir, a qué ciudad está asociada este centro poblado. Entonces, si conocen el código completo, lo pueden digitar. Por ejemplo, en este caso yo conozco este código de esta ciudad. Pero si no, pues sencillamente tienen la flechita para buscar, sea por el nombre del departamento, por una parte del código, quizás si no lo tienen completo. De esta manera lo pueden hacer. Y sencillamente lo seleccionan con el chulito. En este caso, como tenía el código de la ciudad completo, lo conocía, lo digité y él automáticamente entonces me carga qué información, la ciudad y adicional el departamento. Es decir, este centro poblado lo voy a asociar a esta ciudad y a este departamento y solo va a estar disponible para ello. Cuando esté entonces creando un cliente y asigne la ciudad Bucaramanga, me va a aparecer disponible este código de centro poblado para poderlo asignar. En cuanto a los tipos de centros poblados, es un campo que no es obligatorio, pero según el DANE también ellos tienen una identificación, una tipología por así decirlo, asociada a cada centro poblado. Entonces puede ser un caserío, o un corregimiento, etcétera. Entonces ustedes pueden ingresar a la página del DANE, allí van a darse cuenta qué tipos de centros poblados existen y sobre todo que manejan una sigla correspondiente, por ejemplo, a caserío sería CAS, si es un corregimiento es solo C. Entonces ese tipo ustedes lo asignan allí, repito, no es obligatorio, pero es simplemente de información adicional que les puede servir en algún otro dato.
Y pues si ya una vez diligenciada la información, sencillamente dan clic en confirmar o en cancelar si necesitan pues obviamente que no tengan cuenta o no hagan ningún tipo de creación basada en esto. Estos dos iconos son los mismos, confirmar y cancelar, entonces pueden utilizarlos también. Voy a darle cancelar para que obviamente no se cree esta información que no es correcta. Entonces al darle confirmar o cancelar les va a retornar al GovWith, que es donde están todos los centros poblados ya previamente creados. Por ejemplo, a la ciudad Medellín, al departamento de Antioquia, hay todos estos centros poblados creados previamente. Entonces ustedes sencillamente cuando están creando su cliente, si asignan la ciudad Medellín, les van a aparecer estos disponibles. Y sencillamente pues con las flechitas que están aquí, que ven aquí en pantalla, ustedes van a poder trasladarse entre cada una de las páginas. Él precarga 10 registros y ustedes pueden ir entonces adelantando o atrasando según es el caso. Tener en cuenta que hay ciudades que no tienen centros poblados, es decir, no manejan este tipo de identificaciones como tal como ciudad. Entonces a la misma ciudad se crea como centro poblado porque es obligatorio que esté en el sistema creado como tal el centro poblado, ¿sí? Entonces repito, si no existe, según el DANE, la misma ciudad corresponde a un centro poblado e incluso el DANE también le da una identificación. Entonces esto es lo correspondiente a la creación de centros poblados.